apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Y apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos de nuevo, ¿no?, al programa ¿Qué pasa pues? En esta ocasión estoy, ¿no?, con Carmen y con Pedro. Saludo, Carmen. Buenas noches, ¿cómo están a todas, a todos? Un gusto poder estar aquí otra vez, gracias por la invitación, ¿no? A ver qué pasa pues. Buenas noches, Amado, buenas noches, Carmen. Es un gusto enorme poder compartir esta querida audiencia. Bueno, bien, en esta ocasión vamos a hablar de dos temas, ¿no? Que hay bastantes temas para hablar en esta coyuntura, se puede decir, ¿no? Pero lo que ha ido sonando bastante fue la anterior semana los conflictos que pasaron en Yayagua, ¿no? Y también otro tema que vamos a tocar es sobre el audio que se difundió del ministro Siles, el ex ministro Siles, ¿no?, que está involucrado, ¿no?, en algún caso de un consorcio judicial y ese tipo de cosas, ¿no? A ver, arrancamos con el tema de Yayagua. Al parecer sí fue un tema muy grave, ¿no, Carmen? Claro, estamos hablando de que ha habido varios muertos, 4 policías, 2 civiles, un bombero, si no me equivoco, ¿no? Y creo que hay varias aristas que tocar en el tema, ¿no? Uno es ver específicamente qué es lo que pasó, cuáles fueron los hechos, ¿no? Cómo se llegaron a estas muertes tan trágicas, todas las muertes trágicas, pero otra arista también es el manejo que le han dado los medios, porque creo que ha sido un manejo totalmente sensacionalista, súper parcializado y que además le impide a la gente de un derecho básico, que es el derecho a la información, ¿no? Esa sería un poco la segunda arista. Y después la tercera, que está muy vinculada al otro tema que vamos a tocar, que es que todos estos casos requieren la intervención de la justicia, ¿no? Y actualmente con un sistema judicial, con un sistema de justicia con cero legitimidad, pues todos estos eventos que requieran de la intervención judicial, pues va a ser muy difícil resolverlos con legitimidad, ¿no? Y ya como el último tema yo diría, pero el más importante tal vez, es que todo esto, por cómo ha sido tratado en los medios, por el tema de la justicia, etcétera, pues termina justificando la entrada de la policía, de los militares, o el accionar de la policía y de los militares, más allá de ese caso que podría ser aislado hasta cierto punto, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pasó en Yayagua pareció justificar, por ejemplo, el desbloqueo en toda la carretera Cochabamba, Oruro, La Paz, pero eran otros lugares por completo, ¿no? Entonces se hace una narrativa que creo que es necesario analizar, ¿no? Claro, como dices, ¿no?, esta narrativa que han ido lanzando y el gobierno, los medios de comunicación, fue para justificar un uso desproporcional incluso, ¿no?, de la violencia, de la policía, de los militares, porque también fallecieron, ¿no? El conflicto no solo era en Yayagua, también fueron en Arque y en Sayari, ¿no? En esos lugares fueron y la policía se deprimió. Y hubo 2 campesinos muertos, ¿no? Entonces el conflicto... Si nos compartes sus nombres. A ver, un primer nombre fue Cornelio Franco Ramírez, de 29 años, falleció en Arque. El otro fue Samuel Cruz Gutiérrez, de 19 años. Lo mataron el 12 de junio en Sayari, ¿no? Los dos por impacto de bala, ¿no? Hay un cerco mediático para hablar de estas 2 muertes y cabe resaltar, ¿no?, que las muertes de los policías es una tragedia también, ¿no? Es triste, pero cómo se le da, ¿no?, el trato a la policía, que es diferente al trato que se le da a los campesinos. De los policías ponían los nombres, mostraban, ¿no?, que este fue un ex bombero que ayudaba a los pesitos, así tocando la sensibilidad de las personas, haciendo que las personas se sensibilicen más con la policía que se sensibilicen con los campesinos. Al final los campesinos fueran terroristas y el ministro Ríos también tuvo el descaro de decir que se mataron, que esas armas no es de la policía, sino que se mataron a sí mismos, ¿no? Es interesante lo que mencionas porque obviamente el hijo de ningún policía merece
¿no? Que su papá jamás regrese a casa después de haber salido para un día de trabajo. Pero por otro lado también vemos aquí de forma muy clara la deshumanización del lado opuesto, del lado campesino. Y ese es un fenómeno que no es nuevo, ese es un fenómeno que tiene más de 500 años. Cuando los colonizadores llegaron a América, no han visto los otros como el otro necesariamente, sino han visto como a ellos mismos en el pasado, ¿no? Si vamos a las millas ahora, a páginas neofascistas como de Resistencia Juvenil Cruceña o Resistencia Juvenil Cochala, se le ve el trato que se le da a la policía y el trato que se le da al campesino, ¿no? Y es literalmente hablando de una forma muy despreciativa, ¿no? Aquí vemos también toda esa floración de ese racismo encima y obviamente para la media y para todos parece que la vida de un campesino y la vida de un policía no tiene el mismo valor, ¿no? Eso creo que queda evidente de la forma como se está noticiando todo. Ujú. Claro, es verdad, ¿no? Lo que dices es lógico, pues, es parte de nuestra historia, desgraciadamente, ¿no? Que el Estado siempre ha ido en contra del campesino, los pueblos indígenas siempre han pasado en segundo plano y los buenos son los otros, ¿no? Y también se ve, ¿no? Ya una tendencia un poco fascista, se puede decir, porque después de haber desbloqueado, después de todas estas muertes y ya entrando los militares y la policía al municipio de Yayagua, han empezado a armar, ¿no? Una especie de patriotismo, de civismo, donde los policías cantaban el himno nacional contra los malos, que son los bloqueadores, los evistas, ¿no? Como les han ido tildando durante todo este tiempo. Y no, es triste, porque también incluso se ve, ¿no? Una huipala que está flameando y la gente de Yayagua lo baja, ni siquiera la gente, ¿no? Los grupos, yo creo que ya se han radicalizado, ¿no? Con esta dinámica que ha hecho el gobierno. Entonces bajaron la huipala y dijeron, no, Yayagua se respeta, ¿no? Cuando Yayagua es un pueblo minero que también tiene, ¿no? Raíces originarias y la huipala también representa, si bien no se siente representado a un grupo, también representa a un sector, ¿no? Que son parte de los ayllus, que también existen en Yayagua, ayllus, por si la gente piensa que es la mayoría de la gente citadina, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay mucha espectacularización del conflicto, ¿no? O sea, como si fuera una película de los malos que están bajando de los cerros con armas de largo alcance y además son narcotraficantes y además y se roban a los bebés, o sea, como cada vez más y más, ¿no? Cuando realmente conocer la historia de Yayagua es saber que es un pueblo que históricamente ha tenido una población siempre mezclada, ¿no? Que el núcleo urbano tiene bastantes descendientes de clase mestiza, media blanca, etcétera, como también descendientes de mineros que en su mayoría eran de descendencia aymara o quechua, pero también todos los ayllus que, como bien mencionas, siempre han estado ahí y no solo fuera de Yayagua, ¿no? También son parte de la población de Yayagua, del núcleo urbano central. Y yo creo que ahí también es interesante como sacar cómo ahora está surgiendo toda esta narrativa nuevamente, aunque siempre está ahí presente, pero como resurge con fuerza la narrativa del narcotráfico, ¿no? Yo creo que es una narrativa que constantemente en toda Latinoamérica ha justificado la irrupción de fuerzas armadas, tanto nacionales como extranjeras incluso, pero que realmente no tiene sentido, ¿no? Incluso ya digamos que les creemos que hay full narcotráfico, que el México chico, no sé qué, se ha demostrado una y otra vez que la peor estrategia para combatir el narcotráfico es a través de la violencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo esas narrativas estigmatizantes, porque además no porque en cierto pueblo, digamos, hay un núcleo de narcotráfico, le vas a meter el ejército a todo el pueblo, ¿no? No tiene sentido. Y además, por mucho que sí hubiera narcotráfico, de las peores estrategias es en un momento de conflictividad social decidir además irte contra el narcotráfico, con los militares, con todo, ¿no? Yo creo que aquí viene también una responsabilidad del gobierno muy grande de todas estas muertes, ¿no? No solo es del lado del Evo que mandó a los campesinos y mataron a los policías, no. La responsabilidad es del gobierno, uno, porque jamás llamó al diálogo, ¿no? Yo creo que en cualquier conflicto donde ya están en un punto tenso, donde puede escalar la violencia, si no llamas al diálogo, entonces estás siendo cómplice de que la violencia vaya a darse. Entonces, para mí el gobierno tiene bastante responsabilidad en esa parte.
Es más, ¿no? Han fomentado todas estas narrativas para justificar la violencia, y como dices, ¿no? Han metido el narcotráfico, los terroristas, y yo creo que ya no pueden desprestigiar más, ¿no? Este movimiento. Entonces ya... Y lo triste también es que es un gobierno de izquierda, entre comillas, ¿no? Que hasta la derecha más ansia, como Hugo Banzer Suárez en su momento con los bloqueos del Mailco, iban al diálogo. Pero ahora este gobierno supuestamente de izquierda que no va al diálogo, o sea, llama la atención. O sea, están totalmente dispuestos a proscribir al más de Evo Morales, porque ni siquiera Evo Morales, están totalmente dispuestos a proscribir todo este movimiento, ¿no? Y de la forma más maquiavélica posible incluso, ¿no? Hay una frase que me rompió el corazón cuando la leí, que era de un campesino de La Yajua, que decía: nosotros le dimos nuestro voto a este gobierno y cuando le pedimos pan nos dan bala, ¿no? Y acompañado también del pronunciamiento del gobierno en sí, que dijo que iba a responsabilizar a los campesinos, ¿no? por las muertes. Entonces ven que hay todo un ciclo vicioso del gobierno aquí, ¿no? El gobierno en falta con los ciudadanos, cuando los ciudadanos de forma se levantan y protestan, entonces aún tienen que ser responsabilizados, ¿no? por daños de terceros. Es bastante preocupante porque aquí hay una forma de deslegitimizar, ¿no? Toda la autenticidad de esas protestas. Sí, es totalmente triste, ¿no? Todo esto que ha pasado. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para este sector. Es un tema amplio, ¿no? Falta contar, ¿no? La cronología de lo que pasó, cómo es que los pobladores entraron a Yayagua, cómo es que supuestamente saquearon, ¿no? a la población cuando fue un saqueo a la policía en sí. O sea, es un montón de información que es difícil de redactarlo, ¿no? en tan corto tiempo. Pero tal vez ahí para que queden ciertos puntos claros, ¿no? Yo creo que uno es lo que estabas diciendo antes de que empecemos, ¿no? Que estos hechos se tienen que investigar y por cómo está la situación en el país lo tienen que investigar organismos independientes e internacionales, porque ahorita las instituciones carecen de legitimidad, sobre todo las de investigación judicial, ¿no? Lo otro es también dejar muy patente que hechos concretos de violencia o de supuesta violencia que tienen que ser investigados no pueden vulnerar el derecho del resto del país o del resto de la población a manifestarse, a protestar pacíficamente y legítimamente, ¿no? Y sobre todo que no puede justificar el uso de la violencia policial o militar contra protestas pacíficas. Entonces yo creo, y bueno, finalmente obviamente este llamado al diálogo que dices es muy importante porque hay que recordar que antes de estos bloqueos este sector ya había tenido 2 marchas muy masivas, muy enormes, que obviamente mostraban que era un sector importante de la población, más allá que yo esté de acuerdo con sus demandas o no, por ejemplo, ¿no? Son un sector importante de la población con el cual se tiene que dialogar justamente para no llegar a estas instancias, ¿no? Sí, es verdad todo eso. Tiene que haber una investigación independiente y, como decía, es súper largo el tema y complejo. En la otra ocasión vamos a estar hablando, ¿no? de este tema, así que por el momento nos vamos a la pausa y volvemos en el siguiente bloque. Y volvemos, ¿no? con el programa y en este bloque vamos a hablar un poco del audio, ¿no? del exministro César Siles. Vamos a hacer un poco recordando, ¿no? un poco la cronología de lo que pasó. El anterior jueves, Fernando Marcelo Lea Plaza, que es un juez de Coroico, fue arrestado, ¿no? y se le acusa de haber destituido a una jueza y esa destitución es ilegal, según lo que dicen las fuentes, ¿no? La jueza destituida era Fanny Cuaquira, pero lo que llama la atención es que después, al día siguiente de que fue destituido Fernando Marcelo, el juez de Coroico, ¿no? al día siguiente se le encuentra a otro juez, el juez, aquí tengo el nombre, Iván Córdoba, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El presidente se le encuentra borracho, ¿no? en su despacho y se arma todo un show, ¿no? de que le dio una convulsión, fue al hospital y todo. Y al día siguiente, el sábado, denuncia el ministro de Justicia, César Siles, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? Hasta que sale un audio y revela más o menos todo lo que está pasando acá.
Y en el audio se escucha al ministro César Siles hablar con Fernando Marcelo, que es el juez de Coroico, y decirle que destituya a la jueza. Entonces este juez de Coroico dice, pero eso es un poco peligroso porque me pueden hacer procesos, no es legal, ¿no? Y el ministro Siles dice, no te preocupes, yo te voy a respaldar, te vamos a respaldar con el TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, te vamos a respaldar con otros 2 jueces, el juez Claudia Castro, la jueza, que es del Tribunal Departamental de Justicia, e Iván Córdoba, que es el juez Bozacho. Entonces le dice, te vamos a respaldar con estos, te vas a respaldar con el Tribunal Constitucional Plurinacional y te vas a respaldar con Luis Toses y Zoher Mariaca, que son los fiscales, ¿no? Entonces ahí se devela, ¿no?, que la presión del ministro tuvo efecto al juez de Coroico para destituir, ¿no?, a la jueza, y al parecer la destitución era para que el suplente Iván Zumero Campero ocupe el lugar de la jueza destituida, ¿no? Y se le acusa a este juez que iba a sustituir también de responder un poco a la línea del Ars. Entonces, esto devela un poco, ¿no?, todo lo que, el secreto a voces que se habla, ¿no?, de que el Tribunal Constitucional Plurinacional o la justicia en general, tanto fiscales como jueces, están en cogobierno con el Ejecutivo, ¿no? Sí, o sea, sobre todo que no hay independencia de poderes, ¿no? Se supone que entre los 4 poderes del Estado tienen que cooperar y tienen que gobernar entre todos, pero con independencia de poderes. Yo creo que esto es síntoma de todo esto de la falta de legitimidad que estábamos hablando en la primera parte del programa, ¿no? Hay una falta de legitimidad en el sistema de justicia porque además no hay respeto absoluto a las leyes de cómo se deberían hacer las cosas, ¿no? A la burocracia, etcétera, etcétera. Esta jueza a la que querían destituir es una jueza que ha sido elegida por voto popular, ¿no? Entonces yo creo que ahí están las 2 cosas que se están vulnerando, ¿no? Por un lado se está vulnerando claramente si es que esto fuera verdad, porque todavía sigue en investigación, pero si es que fuera verdad, pues se está vulnerando la independencia de poderes, el Ejecutivo no puede interferir como tal en los asuntos del Poder Judicial, y también se está vulnerando pues la voluntad popular, porque esta era una jueza elegida por voto popular, ¿no? También hay un factor preocupante, ¿no? Porque nosotros tenemos, de entre todo eso, nosotros también tenemos indicaciones que dejan clara que habían distintas acciones más para ir presentando de esta manera y desencabezando otras personas del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, se iban tomando de cuenta lo que entonces fue denunciado como una red de influencias de altas autoridades. El titular del Supremo Tribunal de Justicia, Romer Salcedo, denunció ese esquema y declaró que era un golpe a la democracia y al órgano judicial. Y de forma hasta un poco cómica, después de todo eso, viene la esposa del juez de Coroico públicamente a cobrar del exministro porque le había garantizado protección, no le había garantizado que no iba a ir a la cárcel, ¿no? Entonces parece que estamos viviendo en medio de un circo. Claro, es un circo, está todo armado, ¿no? Es jueces contra jueces, es poderes contra poderes, al parecer. Especulamos, ahora la investigación está en reserva, ¿no? Así lo dicen en otras palabras, la investigación no es abierta, no podemos acceder mucho a lo que está pasando ahí, y eso llama la atención, ¿no? Porque en otras ocasiones las investigaciones lo mantienen totalmente abierta, ¿no? Especialmente cuando se trata, ¿no?, de investigar, por ejemplo, a la jueza que fue destituida, que el Bozachín mismo es el que... El borrachín. El borrachín. Así va a pasar a la historia. No hagan estas cosas, van a pasar a la historia como borrachines. Sí. Ya, el Bozachín es, por ejemplo, el que destituyó, ¿no? Hizo que volviera la fiscal que estaba investigando a Evo Morales cuando la Anchipa la destituyó. No sé si se acuerdan, el año pasado, ¿no? Entonces está claro, ¿no?, que todo este consorcio de jueces respondía al ministro de Justicia. Entonces hay toda una cochinada ahí adentro, ¿no? Pero eso es lo peor, o sea, las decisiones, por ejemplo, del Evo, del Tribunal Constitucional Plurinacional, que lo inhabilita, con esto se demuestra que no es
una inhabilitación basado en las leyes, basado en la Constitución, ¿no? Sino con esto se demuestra que es una deshabilitación totalmente arbitraria que responde al Ejecutivo o responde a los otros grupos, ¿no? Porque también hay que recordar que Rommel Saucedo ha sido promocionado por las logias en Santa Cruz. Lo han hecho campaña Virginio Lema, el Ojo Ciudadano, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Este TikToker, y así muchos le hicieron campaña. Entonces también es una pelea quizás esto entre jueces. Pero al final estos jueces se ponen de acuerdo para proscribir al movimiento del Evo, por ejemplo. Claro, o sea, pero igual creo que el problema con la justicia y la independencia de poderes tiene una data más larga, ¿no? No solo del gobierno de Arce, ni del gobierno de Áñez, ni del gobierno de Evo, ni incluso de los gobiernos de más atrás de la democracia pactada, ¿no? O sea, yo creo que el país tiene un problema crónico de independencia de poderes que se intentó arreglar durante la constituyente, justamente, por ejemplo, agregando el cuarto poder, el tribunal electoral, etcétera, pero que todavía falta, ¿no? Yo creo que en materia de justicia, que se intentó cambiar un poquito, por ejemplo, con el cambio del Código Penal, todavía nos falta avanzar mucho, ¿no? Seguimos teniendo una justicia bastante colonial, bastante punitivista, que además facilita todas estas cosas y que además es el órgano que menos control social tiene, ¿no? O sea, realmente los tribunales de justicia es muy difícil hacerles control social justamente porque, por ejemplo, este caso en particular está reservado. Eso quiere decir que pues, no es público, no tenemos información a eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía hay tareas pendientes que se dejaron en la constituyente y también las dejó el gobierno de Evo de hacer una transformación judicial que yo creo que es una tarea pendiente muy necesaria en el país. Claro, es la falta de legitimidad, ¿no? de estas instituciones. Es como dices, un poco esto de que para investigar a la justicia le va a investigar la misma justicia. O sea, no tiene sentido. Como prueba también de que no hay esa independencia supuesta, ¿no? de poderes, es que en la llamada, y algo me llamó bastante atención, porque le dice, no te preocupes, ya he conversado con el alto nivel. ¿No? Pero ¿quién sería ese alto nivel? O sea, ¿quién está hablando es un ministro, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Quién sería el alto nivel? Sería el ejecutivo, ¿no? El presidente. Entonces, ¿quién más tenemos involucrado en ese sistema de corrupción? Es exacto. Entonces, como dices, Carmen, esto es un tema estructural. O sea, el gobierno que entra, la justicia casi siempre ha respondido al gobierno que entra o a los intereses del que tiene el poder. En O a ese quien momento. pueda pagar, ¿no? En el peor de las casos. Claro, a Marinkovic le dieron sus tiesas, ¿no? Y en pleno gobierno de izquierda, ¿no? Es que tiene mucho poder, poder del dinero, el poder político, no sabemos. Entonces, para reformar realmente esta justicia yo creo que va a ser muy difícil. Necesitas tener un apoyo de la gente, un bloque, y entrar y estructurar de pies a cabezas, ¿no? Sí, y yo creo que también hay parte de que la gente le demos importancia, ¿no? Que realmente entendamos que el Poder Judicial es un poder del Estado casi tan o más importante que el legislativo o el ejecutivo, porque, por ejemplo, aunque una y otra vez se mencionó, por ejemplo, protestemos por los autoprorrogados, como que a la gente todavía no nos llega cuán importante es realmente, ¿no? Entonces yo creo que también parte por una organización de base que ponga esto como uno de sus, un punto muy importante, ¿no? Sí, es como dices, yo creo que el ciudadano ya tiene que empezar a notar y un poco desprenderse de las cuestiones políticas en muchos casos y tener una noción más clara de democracia, de justicia, ¿no? Porque es un poco contradictorio, por ejemplo, cuando Evo Morales fue habilitado para el 21F, era un fallo judicial y la gente salió, ¿no? O sea, tiene, ¿no? Su karma también el Evo de todo eso que ha hecho, pero... Con la que le pisen. Claro, ¿no? Entonces, pero o sea, la gente hablaba de democracia, justicia, y ahora hoy en día se ve, ¿no? Con este gobierno que está respondiendo y la justicia está perjudicando ahora a Evo Morales, ya no le está haciendo un favor, entonces la gente se queda callada porque es Evo Morales. Entonces jamás tuvieron una noción de justicia, sino lo que tuvieron es un partidismo político, algo, ¿no? de odio se puede decir a Evo Morales y no una noción de justicia. Entonces yo creo que ese chip hay que cambiar y intentar intentar percibir que necesitamos cambiar una justicia de verdad,
desligándonos, ¿no?, de nuestras aspiraciones políticas, de nuestros favoritismos, ¿no?, a los partidos, a los personajes, etcétera. Entonces tiene que nacer eso en primer lugar, ¿no? Claro, yo creo que ahí está un poco esta idea que tenemos de la justicia objetiva o neutra y que no son necesariamente lo mismo, ¿no? Yo creo que la objetividad es una cosa, o sea, qué dicen las leyes concretamente y quiénes tienen las facultades para tomar ciertas decisiones. Y otra cosa es pensar que va a haber neutralidad. Yo creo que siempre hay que aceptar que todos vamos a tener posturas y de diferentes lugares, ¿no? Y que justamente los diferentes poderes del Estado, los diferentes órganos de control social están hechos para que ninguna de esas posturas, porque todas las vamos a tener, se acaben comiendo a las demás, ¿no? ¿Algo que decir, Pedro? No, por ahora no. Ya. Y bueno, con esto, ¿no?, de la justicia y todos estos problemas, esperemos, ¿no?, que la verdad salga a la luz y se pueda reformar, cosa que es casi imposible. Tal vez solo pedir que en esta coyuntura estas cosas sí se verifiquen, ¿no? O sea, no dejarnos llevar que por toda esta vorágine que parece que todo se está deshaciendo, olvidarnos que sí hay una manera en la que las cosas deberían pasar, ¿no? O sea, como decías, este circo, que la señora vaya y pida algo abiertamente que se supone que es ilegal, o sea, no perdamos la visión de que está mal, pues de que eso no debería pasar, aunque ya estemos como muy entrados en esta locura. Claro, entonces yo creo que para conseguir justicia necesitamos procesos o que un meteorito nos mate a todos. Pero igual, y todos seamos justos. Muy bien. Juzgados por el Señor, no, mentira. ¿Qué señor? Es otro tema de debate. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. No, a ti, Carmen, a ti, Pedro. Y con esto cesamos, ¿no?, el programa. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias, queridos televidentes. Nos vemos. Chao. Cheers. Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.